Hablando de tormentas y de huracanes, el jueves reapareció Nadine Heredia. Ahora tampoco es que haya desaparecido por completo, ni que haya estado de brazos cruzados en los últimos días, y además en más de una oportunidad ella ha dejado sentir su voz a través de las redes sociales. Lo real, además, y que debe ser preocupante para ella, es que el cerco judicial en torno a ella pareciera estar estrechándose. En el caso puntual de la denuncia por usurpación de funciones, han aparecido dos nuevos testimonios. Uno ha sido el de Iván Vega, mostrado aquí el domingo en Panorama, y esta semana Luis Salazar, presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos, quien ha declarado que para ese cargo, quien lo convocó, quien lo llamó, fue la primera dama Nadine Heredia. En todo esto y más en el siguiente reportaje de Karina Novoa. Reaparece después de algunas semanas de silencio. Me estás tapando la boca. Luego de su paso por el poder, no ha regresado al estilo sencillo de antaño y continúa con la misma línea de defensa, tratando de ocultar lo que para muchos es evidente y con muchísimo rastro. Me estás tapando la boca. Es la misma Nadine de siempre, negando una y otra vez, sin titubear, como lo hizo antes, cada una de las acusaciones, asegurando nuevamente que se trata de una campaña en su contra, cuando las imágenes, testimonios y audios siguen apareciendo uno tras otro. He venido una vez más a cumplir con dar mi declaración sobre una de las denuncias que me han presentado, con la tranquilidad necesaria para poder decir las cosas como son, sin especulaciones, sino con los hechos. ¿Este caso fue por el tema de usurpación de funciones? Sí, efectivamente. Bueno, son especulaciones que no tienen sustento en ningún hecho real. Esta semana empezó con más indicios absolutamente reales sobre la presunta usurpación. Yo digo una cosa, por lo que conozco de Miguel, y Miguel dijo eso ya en voz alta porque ya lo conversó atrás. Ya lo conversó con Ollanta y lo conversó con Nadine. Un audio difundido por Panorama el domingo pasado revelaba esta conversación entre dos cercanísimos colaboradores de la ex primera dama de la nación, Yaque Balakivi e Iván Vega. Vega ofrecía detalles de la tantas veces negada usurpación de Nadine Heredia. Esta vez en el MEF de Miguel Castilla se hablaba de la luz verde para la fusión del Banco de Comercio. Ya lo conversó con Ollanta y lo conversó con Nadine. Apenas conocíamos de la boca del mismo Iván Vega nuevos pormenores de la enorme presencia de Nadine en asuntos de gobierno, y un nuevo testimonio en menos de 24 horas colocaba a la ex primera dama en otro escenario, en la organización de los Juegos Panamericanos, donde ha corrido tanto dinero como cuestionamientos. A mí me preguntan si podría hacerlo o no. Y yo le dije que tenía problemas de tiempo. ¿Quién le pregunta? La primera vez, la primera dama. Simplemente dijo, ¿te interesaría o no te interesaría? Y yo dije, para mí es bien complicado. Y de ahí después recibí una llamada del ministro Jaime Saavedra. Yo descarto esas declaraciones, son falsas, no he tenido ninguna injerencia, ningún tipo de decisión trasladada a ningún ministro, y yo creo que es una ofensa en realidad para cualquier funcionario público que se diga que una persona o una ciudadana toma las decisiones por cuenta de él. Durante 5 años el poder que centralizaba se hizo cada vez más evidente. Imágenes, testimonios, llamadas, decisiones que hoy pasan factura y que tendrá que explicar. Esta semana se abrió el capítulo de usurpación de funciones de la ambiciosa y poderosa esposa del expresidente, no solo en la Fiscalía, sino en el Congreso de la República. Todos los detalles aquí en Panorama. Que sí es que usted ha coordinado cuando era de la Sociedad Nacional de Industria con la señora Nadine. Permiso, por favor.
Nadine Heredia se ubicó en el centro mismo del poder y quedó registrado en imágenes y videos. La lista ya era larga, pero esta semana nuevos indicios aparecieron. La ex primera dama también volvió a la fiscalía y a las redes sociales. Me enorgullezco de que a pesar de una oposición acérrima en estos años, hayamos logrado juntos una serie de medidas y reformas. En este periodo he trabajado sin descanso para cumplir ad honorem los cometidos que el presidente me confió. Nunca tomé una decisión que corresponda ni a él, ni a ningún ministro de Estado, ni a cualquier otro funcionario público. Sin embargo, la oposición política no ha descansado y ha visto en mi participación un riesgo para sus intereses. Dentro de su agenda política, su prioridad fue desprestigiarme. No se trata de miembros de la oposición. Estas son las voces de dos de sus más cercanos colaboradores. Un ministro al que solo se le conoció por denunciar a periodistas y un viceministro inamovible a pesar de los escándalos. Luis Salazar tampoco es un desconocido para Heredia. Se conocen desde el comienzo del otrora gobierno de la Gran Transformación. A mí me preguntan si podría hacerlo o no. Y yo le dije que tenía problemas de tiempo. ¿Quién le pregunta? La primera vez, la primera dama. Simplemente dijo, ¿te interesaría o no te interesaría? Y yo dije, para mí es bien complicado. Y de ahí después recibí una llamada del ministro Jaime Saavedra. Sí, también ha sido preguntada en esta audiencia. Efectivamente, yo me he comunicado con el señor, he conversado en varias veces con el señor Salazar, pero en ninguna oportunidad le he ofrecido ningún cargo porque no era mi competencia ofrecerle determinado puesto o cargo. Eso es un agravio a la institución de cualquier ministerio, pero también contra mi persona, porque ustedes han visto durante todo este tiempo una campaña que se ha abocado a no tan cerca, que se ha abocado a desprestigiarme públicamente, pero yo estoy acá con la frente en alto para hacer frente, como valga la redundancia, a todas estas imputaciones. Señor Salazar, Nadine Heredia le ha dicho mentiroso prácticamente. Permiso, por favor. ¿Cuántas veces lo llamó Nadine Heredia? Permiso, por favor. Luis Salazar, presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos, no volvió a hablar frente a la prensa, pero sí lo hizo ante la Comisión de Fiscalización. Reafirmó lo dicho. Nadine Heredia lo llamó para ofrecerle el cargo y después recibió la llamada del ministro de Educación, Jaime Saavedra, quien en la práctica oficializó lo previamente conversado. Heredia y Salazar se conocen desde el 2011 y han hablado en varias ocasiones. Muchos saben de esta cercanía y no solo en el ámbito deportivo, sino en el empresarial. Que sí es que usted ha coordinado cuando era de la Sociedad Nacional de Industria con la señora Nadine. Permiso, por favor. Salazar fue por 3 años presidente de la poderosa Sociedad Nacional de Industrias, desde el 2012 hasta el 2015. La cercanía del empresariado con la primera dama era ya conocida, pero esta relación se habría afianzado enormemente cuando Salazar tomó las riendas de este gremio. Nuestras informadísimas fuentes recuerdan que durante la gestión de Salazar no hubo ni un solo pronunciamiento, ni un solo aviso, como los llaman ellos, en contra de alguna acción de gobierno o exponiendo algunos de sus problemas. En gestiones anteriores, estos avisos aparecían con frecuencia. Y que sí es que usted ha coordinado cuando era de la Sociedad Nacional de Industria con la señora Nadine. Permiso, por favor. Estas son fotografías del 23 de octubre del 2012. La entonces primera dama asiste al lanzamiento de la asociación Perú Vive Bien, promovida por la Sociedad Nacional de Industrias. Su anfitrión, el hombre al que 2 años después llamó para ofrecerle un importante puesto en el Estado. Según la propia versión,
ratificada por Salazar. Estamos aprendiendo a hacer las cosas bien. Hoy estamos aquí para darles, como se dice, la patadita de la buena suerte a esta asociación, que es una iniciativa que no tiene precedentes en el Perú, que no tiene precedentes incluso en Latinoamérica, porque vamos a trabajar de la mano con las estrategias del gobierno nacional. Nadine no llegó sola a este evento privado, llegó con su ministra, Patricia Salas, ex ministra de Educación. En parte de profesores, ¿dónde está mi ministra? A la derecha de Nadine Heredia, su ministra, y a la izquierda, su enviado especial a organizar los millonarios Juegos Panamericanos. Según varias fuentes, Luis Salazar ha dicho ante la Comisión de Fiscalización que nunca habló del tema con Jaime Saavedra, entonces ministro de Educación, que se mantiene aún en el cargo. Dice que no le comentó nada de la llamada de la ex primera dama y que Saavedra tampoco lo mencionó. Fotos de una antigua relación y un nuevo testimonio sobre el irregular poder de Heredia. El Congreso aprobó otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización. El primer invitado, Luis Salazar. ¿Qué sentido tiene ser investigada por congresistas que ya te declararon culpable y utilizan la inmunidad para su venganza política? Congresistas, acabemos rápido con esta acusación infundada para que se pongan a trabajar y se ganen bien el sueldo que reciben. Nadine Heredia insiste en la misma línea de defensa, lo niega todo, como lo hizo con sus agendas. Y como en esos días, solo algunos le creen. Esta es la última encuesta de Pulso Perú. El 86% de encuestados piensa que usurpó funciones en la gestión de Ollanta Humala. El 81% cree que Nadine Heredia sí colocó funcionarios de su confianza en el MEF y el 84% respalda las investigaciones en el Congreso por usurpación y otros delitos. He resistido el prejuicio de ser una primera dama diferente, sin miedo y con voz propia. La comisión que ahora ha ampliado sus funciones a investigar no solo una inexistente usurpación, sino cualquier presunto otro delito. Nunca tomé una decisión que corresponda ni a él, ni a ningún ministro de Estado, ni a cualquier otro funcionario público. Si bien dijo eso ya en voz alta, porque ya lo conversó atrás. Ya lo conversó con Ollanta, ya lo conversó con Nadine. A mí me preguntan si podría hacerlo o no. Y yo le dije que tenía problemas de tiempo. La primera vez, la primera dama. Simplemente dijo, ¿te interesaría o no te interesaría? Heredia acudió a la segunda Fiscalía Anticorrupción por el caso del gasoducto del Sur. El fiscal investiga la adjudicación otorgada a la polémica empresa brasileña Odebrecht en consorcio el 2014 por $7.300 millones. Bueno, son especulaciones que no tienen sustento en ningún hecho real. Entonces ha concluido rápido, como ustedes han visto, y creo que corresponde a cualquier ciudadano venir a cumplir con sus obligaciones, como siempre lo he demostrado. Mientras Heredia respondía ante la Fiscalía, paradójicamente se registraba casi en simultáneo el regreso de quien fue maltratada y echada del cargo por investigar a la ex primera dama cuando estaba en el poder. Me han preguntado por la señora Julia Príncipe. Yo le deseo la mayor de las suertes en el cargo que está ocupando. Creo que es lo que merece una persona que recién asume una función, la confianza de la ciudadanía para que la ejerza con compromiso y lealtad a su país. Julia Príncipe era recibida en Palacio de Gobierno por el propio presidente de la República. Los ministros aplaudieron su retorno, ahora como la cabeza del sistema de procuradores del Estado.
¿Por qué no tenéis ¿Han tomado como una reivindicación el hecho del nombramiento del señor Príncipe porque le digan de que usted la sacaron de su cargo? No, señor, yo le deseo mucha suerte a la doctora. Es Nadine Heredia, después del poder, en un largo y complejo camino judicial, en el que todavía existe mucho por conocer y escuchar sobre la poderosa primera dama del quinquenio pasado. Esto recién empieza. Como con varios tratando de pedir que se retiren de las investigaciones, cuando no Nadine Heredia. El último, en una larga lista ha sido el juez Concepción Carguancho y no lo ha logrado, pero lo que viene haciendo también con el perito grafotécnico Víctor Manuel Vidal Prieto es realmente penoso e indignante. Vidal Prieto fue el perito que determinó que la letra que aparecía en las agendas, en todas las agendas, era de Nadine Heredia. Pues bien, a ese perito lo denunció. Y lamentablemente no se entiende cómo ha logrado que la 36ª Fiscalía Provincial en lo Penal declare fundada parte de la denuncia, y esa misma Fiscalía ha denunciado por abuso de autoridad, por falsedad en juicio e incumplimiento de funciones a este perito que no hizo otra cosa que cumplir con su trabajo. ¿Y cuál es el eje, el punto en el que se sostiene semejante acusación para desacreditar a este perito? Que declaró para Panorama, prestó declaraciones para Panorama, y eso la fiscal lo considera simplemente como una falta tan grave que fue incumplimiento de funciones. Y ojo, que declaró para Panorama días, semanas después de que su informe había sido entregado oficialmente, y todo lo que comentó fueron temas simplemente generales. Pero ahora el perito Vidal tiene que enfrentar a la justicia porque simplemente le dio la gana a la señora Nadine Heredia. Y dice también que porque publicó en su Facebook misión cumplida. Por esos dos hechos está siendo en este momento prácticamente perseguido judicialmente el perito que concluyó que la letra era de Nadine Heredia. En esas estamos en medio de todas estas idas y venidas. Bien, vamos ahora a otro tema, nos vamos a una pausa, ¿no es cierto? Vamos a regresar con todos los detalles desconocidos del satélite y también un ingreso al penal de Castro, pero los dejamos.